Buenas tardes. Vamos a empezar este acto sobre la reforma de las pensiones que ha puesto en marcha el Gobierno central del Partido Popular. Sabéis que hace solo unos años los defensores del sistema económico y social vigente nos decían que se había acabado la historia, que estábamos en el mejor de los mundos posibles, que no nos preocupáramos, que todo iba bien. Y muy poquito tiempo después se inició una nueva crisis del capitalismo, del sistema capitalista. Una crisis en esta ocasión más general y más profunda. Y el sistema que sufrimos nos mostró su verdadera cara, su cara más descarnada. Un sistema que es incapaz de satisfacer las necesidades mínimas materiales de la gente, incapaz de darle trabajo a la gente, vivienda digna, educación de calidad y pública, servicios sociales. Un sistema además que tiene, padeciendo hambre, a millones y millones de personas en todo el mundo y también en nuestro país, en nuestra Andalucía y en nuestra ciudad. Un sistema que provoca continuamente guerras de agresión respecto a otros pueblos. Es además un sistema económico y social, el capitalismo, que cada vez más está en contradicción con la democracia. Cada vez más limita la democracia estableciendo formas autoritarias. Y aparece nuevamente en España y en Europa con nuevas formas, es verdad, pero aparece el peligro del fascismo. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y frente a esta crisis, el capital, los poderosos tienen salida y la vienen aplicando desde hace ya años. Por un lado, más paro, además de eso, reducción de sueldos, de salario, incremento de la jornada laboral, disminución de las prestaciones por desempleo, privatización de los servicios públicos, municipales y federales y disminución de los servicios sociales y servicios públicos, como digo, cada vez menos públicos y en mayor medida cada vez más privados. Y solo les quedaba tocar una cuestión fundamental, que son las pensiones, las retribuciones que hemos ido generando a lo largo de nuestra vida y a las que tenemos derecho una vez que nos jubilamos. Y también esto lo quieren tocar. Es lo último, o de las últimas cosas que quieren tocar. Para hablarnos de esta reforma del Partido Popular, de esta contrarreforma sobre las pensiones, de estos recortes importantísimos sobre las pensiones, contamos hoy con una compañera y un compañero muy queridos en Sevilla, Carmen Chacón, secretaria provincial del Sindicato de Pensionistas de Sevilla, de Comisiones Obreras, y miembro del Consejo Confederal de Comisiones Obreras, y a Antonio Romero. Yo creo que a los dos lo conocéis todos. Antonio es presidente de honor del Partido Comunista de Andalucía y coordinador de la red del municipio por la Tercera República Española. Ellos nos van a hablar estos temas y nos van a explicar detalladamente lo que pretende el Partido Popular con este último ataque a derechos sociales, a derechos políticos básicos de la ciudadanía que habíamos conseguido con la lucha y el esfuerzo de muchísimos años y de millones de trabajadores y de ciudadanos. Para iniciar el tema tiene la palabra la compañera Carmen Chacón. Pues muchas gracias, José Manuel, y buenas tardes, camaradas, compañeros y compañeras, amigos y amigas. A mí me gustaría que de una reunión como esta o de un acto como este saliéramos con unas cuantas ideas muy claras para que no simplemente nos enteremos de qué es lo que está pasando y por qué está pasando, sino también para que podamos transmitir al conjunto de la sociedad que tenemos alrededor de qué es lo que está haciendo en este momento este gobierno, por qué lo hace, para concienciar, para sumar a mucha gente y por tanto movilizarnos y luchar contra estas pretensiones. También me gusta
situar un poco que esto es la consecuencia de algo. José Manuel hablaba de un tiempo, yo brevemente voy a remontarme quizá un poquito más atrás, porque es un proceso que ya llega a un remate casi final, una reversión otra vez a viejos tiempos que muchas de las personas que estamos aquí conocimos por desgracia y que con la lucha habíamos intentado y habíamos conseguido cambiarlo. Mirad, simplemente yo recuerdo que cuando cayó el muro en el 89 había un debate en la sociedad que decía que bueno, que cae el muro, ya no hay dos bloques, ahora va a haber una pluralidad de ideologías. Lo que se está haciendo cada vez más dominante es ese pensamiento único que ha convertido lo que es la globalización en esa nueva fase del capitalismo. Y que en Europa empieza claramente con el Tratado de Maastricht, que entre otras cosas sitúa cuál es la Europa industrial, la central y del norte, y cuál es la Europa que nos tenemos que dedicar por narices a los servicios y al turismo, y por tanto viene toda la desindustrialización que se hace en España. Y también, bueno, eso rematado por el Tratado de Lisboa, y algunos os recordaréis una lucha que hubo política y sindical contra aquella directiva Bolkestein de la Unión Europea que decía que había que privatizar todos los servicios públicos, porque privado así era mejor para los empresarios y además podían ser hasta mejores servicios. Bien, en cuanto a las pensiones concretamente, ha habido un desmantelamiento continuado, porque recordad, en el año 84, principios del 85, para tener derecho a ese derecho que habíamos conquistado y que no había antes, que era una pensión pública digna, simplemente con 8 años de cotización y haciendo el cálculo sobre los 2 últimos años de la vida laboral, se tenía derecho a la pensión digna. Bien, en ese año el gobierno de Felipe González hace un cambio en las pensiones y aumenta las condiciones, endurece las condiciones para llegar a la pensión, al derecho a tener ese derecho de la pensión. Si os acordáis, fue la primera huelga general de la democracia que convoca en solitario Comisiones Obreras en su momento. Bien, a partir de ahí ha habido muchas legislaciones que han ido encorsetando algo, encorsetando el derecho a las pensiones. En el año 95, damos un saltito, se crea lo que se llama y conocemos como Pacto de Toledo, que es una comisión, digamos, de todos los partidos políticos que hay en cada momento en el Parlamento, más los agentes sociales, es decir, sindicatos y patronal, con la idea de que saquemos las pensiones de un debate de quién manda en el Parlamento, de quién tiene el gobierno en España, sino que sea un consenso entre todas las fuerzas y entre los sindicatos que son comisiones y UGT, porque por la ley son los sindicatos mayoritarios que han conseguido su representatividad en las elecciones sindicales, donde votamos millones de trabajadores y trabajadoras en función de la representatividad. Bien, esta es una de las cosas que se están cargando, porque las medidas que hoy se están viendo en la comisión, y luego explicaré una cosita que ha pasado hoy en el Parlamento, eso ya no han contado con el Pacto de Toledo. Sí, han reunido el Pacto de Toledo, pero no han contado con ese consenso que se supone que era el Pacto de Toledo. Bien, el Pacto de Toledo hizo una serie de recomendaciones en su momento, estoy hablando del año 95, 96, 97, ¿vale? Algunas se han cumplido, como por ejemplo la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Es decir, el sacrificio que hacen los pensionistas para que no se incrementen mucho las pensiones año tras año, ese sacrificio crea un fondo de un dinero que sobra de las cotizaciones y se va guardando para los momentos difíciles. Bien, eso es una de las recomendaciones que hizo el Pacto de Toledo. Otras no la asumieron.
otras no la llevaron adelante. Hombre, también el Pacto de Toledo recomendó que, en fin, se hablara de sistemas complementarios de las pensiones. Y en el 97 hay una ley que abre la puerta a las pensiones privadas, a los planes privados de pensiones. Por ahí empieza. Ha habido una serie de ajustes y vamos a llegar fundamentalmente a la época de esto que llaman crisis, de esta estafa programada y orquestada que nos dice, aunque no nos lo creemos, que somos copartícipes, no culpables, pero copartícipes de una deuda y por tanto tenemos que pagarla entre todos. Bien, cuando llegamos a ese momento de la crisis, hay varios momentos en los que afectan a pensiones. Mira, el 12 de mayo de 2010, el gobierno de Zapatero, entre otras medidas sorpresivas, que saltó de un día para otro, una de ellas es que suspende la revalorización de las pensiones para el año siguiente. Y además las congela. ¿Eso qué quiere decir? Mirad, las pensiones, por recomendación del Pacto de Toledo, la legislación lo que dice es: cada año se suben las pensiones en función de lo que el gobierno piensa que va a ser lo que va a subir el IPC. Y a final de año, con el índice de precio al consumo ya fijado en el mes de noviembre, se hace la comparación. Imaginad, ha habido años que las pensiones han subido un 2%, pero el IPC en el año ha subido un 3,5%. Estoy poniendo ejemplos. Si en noviembre se ve que ha subido un 3,5%, se ve que teníamos que haber cobrado por la pensión y la diferencia de lo que no nos han pagado era, algunos lo conoceréis, yo desde que me he jubilado ya no la he conocido, la paguita de enero que se daba para compensar la pérdida del año. Zapatero lo suspende en el mes de mayo. El derecho se crea en noviembre, cuando el IPC acumulado se hace público. Bien. En febrero de 2011, todavía con el gobierno de Zapatero, se firma el conocido acuerdo de pensiones que creó un descontento importante en el interno de los propios sindicatos que lo firman, parte de comisiones obreras que estaban en contra de la firma de aquel acuerdo, y también en el conjunto de la sociedad, porque ya abrió puertas. Y la puerta es que se pasaba de los 35 años de cotización. ¿Os acordáis que en el 85 eran 8 años de cotización para obtener la pensión? De los 35 años de pensión se tenía que ir pasando a los 35. Es verdad que el PSOE lo acuerda con una fecha muy larga. Y que para efectuar el periodo de cálculo, que en el 85 pasar de 2 a 8, hacen falta 25 años, los últimos 25 años trabajados. Ese acuerdo lo que pretende en su momento, esa es la excusa para que mayoritariamente la dirección de los sindicatos lo acuerden a favor, es porque, bueno, así topamos y no va a peor el tema de las pensiones. Decía, bien, el propio PSOE, yo quiero recordaros que el que ha sido nuestro presidente andaluz hasta hace poco, José Antonio Griñán, cuando era ministro de Trabajo, yo tengo el recorte del periódico, era ministro de Trabajo entre el 93 y el 96, ya en unas declaraciones a la prensa afirmaba que por qué no nos podíamos jubilar a los 70 años, si la gente estaba cada vez más joven, en mejor situación y en mejor edad. Bien, lo digo porque, en fin, en esa filosofía es como plantea el gobierno del PSOE, repito, en febrero, el 1 de febrero del 2011, esa propuesta de acuerdo. Bien, ha llegado el gobierno del Partido Popular y cuando llega a noviembre del año pasado, veréis la diferencia, en el mes de noviembre, una vez creado el derecho de que se nos revaloricen las pensiones, porque ya se había publicado el IPC, el incremento del IPC, lo que hacen es que impone la no revalorización. Vale. Pero es que además empieza a meter mano
en ese fondo de reserva de la Seguridad Social, porque dice que no tienen dinero suficiente con las cotizaciones de los trabajadores. Vale. Fondo de reserva que, por cierto, todavía queda mucho dinero ahí, pero que está invertido en deuda pública, el 95%. Yo no entiendo mucho de finanzas, pero si no los preferentistas, por Dios, sino si yo tengo un dinerillo, si tuviera un dinerillo a plazo fijo y lo saco antes del plazo, creo que se pierde dinero. Luego están jugando con nuestro dinero también, además de las medidas que toman. Pero es que además suben, sí, incrementan las pensiones, las que son hasta 1.000 euros, estoy hablando noviembre, el acuerdo, vamos, lo que aprueba el gobierno en 2012, las que son hasta 1.000 euros las incrementan un 2%, las que son más de 1.000 euros las incrementan un 1%. Le dicen, bueno, ha habido una subida, sí, pero es que el año en que sube el IPC, el IVA, se incrementa el dinero a pagar en la declaración de la renta, lo del repago de los medicamentos, aquí en Andalucía todavía no, pero nuestros compañeros en otras comunidades autónomas están pagando las medicaciones que se le ponen en los hospitales y eso no entra, eso es a pagar. Pero es que además el 30% de las personas pensionistas estamos manteniendo hijos y nietos en nuestras pensiones. Eso es la situación. Y no sobre unas pensiones muy importantes. Mirad, la media de la cantidad que se cobra de pensión en España no llega a 900 euros, son 853,72 euros la media. En Andalucía es menos, 700 y pico. Y en Sevilla está en torno a los 800. Pero es que en la provincia de Sevilla el 31% de las pensiones son de 600 o de menos euros. Imaginaros lo que supone todo lo que se ha subido hasta ahora en esta historia. Pero no se conforma. Claro, hay que ir a privatizar más. Están incrementando. Yo no sé cómo se va a pagar nadie una pensión privada, porque ahora mismo ya hay jóvenes que con estas condiciones no van a tener una pensión digna. Podrán tener una pensión de beneficencia, no digna, porque no van a poder tener años de cotización con el paro que hay ahora mismo. En primer lugar, crean aquella comisión de expertos maravillosa que la organiza el gobierno. De 12, solamente 3 defendían un sistema público de pensiones, bueno, algunos con unas desgraciadas declaraciones, incluso de esos 3, pero es que hay muchos más organismos que se pronunciaron en ese momento, como el ejemplo del Instituto de Estudios Fiscales, que pertenece al Ministerio de Hacienda y que no solamente dice que hay que endurecer más los derechos para una pensión digna, sino que dice que tiene que ser en función de la expectativa de vida, tal y como lo están diciendo, va a coincidir el final de la vida biológica con el final de la vida laboral. Es decir, pues, usted se jubila el día que se vaya para otro barrio, hablando claro. ¿Qué es lo que hace, escuchando todo eso, qué medida que hace? Y lo más grave, y tenemos que tener muy claro, no me gusta ver gente joven aquí por una razón. Porque lo que hace ahora el gobierno no es solamente para los pensionistas actuales, es para los actuales y para la gente que se jubile a partir del año 2019, ¿vale? 2 medidas, que es lo que está ahora mismo en el Parlamento. Por cierto, lo que os comentaba antes, hoy entraba en comisión el debate de esta ley. El gobierno había planteado algunas cosas, algunas medidas que se podían meter como enmienda en la ley. Una de ellas, por ejemplo, el tema que desde el año 95 viene recomendando el Pacto de Toledo, y es la separación de fuentes. Mirad, la Seguridad Social, con las cotizaciones de los trabajadores, no solamente paga las pensiones contributivas, es decir, las que se han creado con las cotizaciones, sino que pagan muchas cosas más. Entre otras cosas, con las pensiones que no vienen de haber contribuido, de viudedad, de orfandad, de accidentes, en fin,
de muchas cosas. Y desde entonces el Pacto de Toledo viene diciendo que eso se pague con dinero de los presupuestos generales del Estado, es decir, de impuestos, y que las cotizaciones paguen cotizaciones. Bien, bueno, pues ese regalillo, entre comillas, le querían dar a los partidos de la oposición, uno de ellos, para decir, hombre, votadme lo de las pensiones porque no es tan malo como parece. Bien, todos los partidos políticos de la oposición hoy han hecho una comparecencia en el Parlamento diciendo que no van a admitir ninguna de esas transacciones porque son un regalo envenenado en función de lo que realmente contiene la ley. La ley contiene dos cuestiones. Una es el factor de sostenibilidad. Factor de sostenibilidad quiere decir que esto es lo que es para los pensionistas futuros, no para los actuales. Y es que para que sea sostenible el sistema público de pensiones van a hacer el cálculo. Yo siempre cuento la anécdota de una viñeta de esa de los periódicos, la del roto, sonará, que decía, se veía un dibujito que decía, un periodista leyendo, ¿no? A partir de ahora el cálculo de las pensiones no se va a hacer con el IPC, se va a hacer con el ISC, en vez de con el índice de precio al consumo, con el ISC, con el índice que me salga de los comunes. Pues más o menos lo que quiere hacer. Y el factor de sostenibilidad es decir, que depende de la esperanza de vida que tenga la persona, así le pagarán la pensión. Es decir, se hace el cálculo como ahora. Pero vamos, si usted tiene 65 o 67 años, usted tiene buena salud y la expectativa de vida es de 90 años o de 80 y tantos años, usted son muchos años cobrando. En función de tantos años que vaya, que sea la media de la expectativa de vida, van metiendo un factor que disminuye la cantidad que se vaya a cobrar. Expectativa de vida, que los estudios lo que dicen es que no es lo mismo la media de expectativa de vida en un barrio céntrico, teóricamente rico, que en un barrio obrero. Que hay un estudio que dice que el triángulo Cádiz-Huelva-Sevilla tiene la expectativa de vida más baja de toda España, pero nos van a hacer la media. Es decir, bueno, usted aquí en este triángulo su media expectativa de vida es de 75 años, pero como haciendo la media es de 85, porque usted va a vivir muchos años y por tanto le vamos a ir haciendo un recorte de lo que tiene que cobrar. Eso es gravísimo para todas las personas que se jubilen a partir del 2019. Y el otro es el que afecta a los pensionistas ya desde las pensiones actuales, que es el índice de revalorización, es decir, cómo se van a incrementar las pensiones todos los años. En función de cómo vaya la seguridad social. Pero es que claro, el año que no haya cotizaciones, porque desde luego de pensar en crear empleo estable, ellos no. De buenos salarios, ellos no, que son lo que aseguran las cotizaciones, sino en función de cómo vayan los ingresos de la seguridad social y como van a cada vez peor, puede ser que algún año no lo pudieran bajar. Bueno, pero en fin, generosamente dicen no, pero como mínimo un suelo del 0,25. Pero ¿y si llegamos a años futuros importantes en que haya una economía que crezca mucho y haya mucho dinero, mucha gente trabajando y muchas cotizaciones? No, pero tampoco se crean los jubilados que van a cobrar mucho. Un tope, el IPC más el 0,25. Este año ya va en los presupuestos generales del Estado que el incremento va a ser del 0,25, porque como decía Montoro, ya el ministro como decía Montoro, decía que, hombre, este año no va a ser perjudicial porque el IPC no ha subido mucho este año. Claro, señor ministro, pero las 3 subidas del recibo del alumno va en el IPC, ni el incremento del agua, ni las tasas municipales, ni si sube el transporte, ni si sube, en fin, cosas que no entran ahí. Y eso sí lo van a contabilizar así. ¿Qué efectos fundamentales tiene eso? Mirad,
el cálculo que hace el propio gobierno es que el poder adquisitivo de las pensiones van a bajar entre un 14,8 y un 28,3%, dependiendo durante los próximos 15 años. Reconoce que van a ahorrarse 33.000 millones de euros. Hay un estudio de economistas de comisiones obreras que dicen que no, que esa cifra va a estar entre 71.000 y 84.000 millones de euros. Lo que se quiere ahorrar este gobierno a costa nuestra, también a costa nuestra. Un ejemplo rápido, una pensión de 1.000 euros actuales, pues va a perder como mínimo unos 190 euros mensuales, ¿vale? Bien, ante esto hay alternativas. Ante esto es lo que nos tenemos que revelar y lo que nos tenemos que movilizar. El primer día, ya sabéis que uno de los temas de la manifestación del día 24 aquí en Sevilla, en toda Andalucía, en otras comunidades el sábado 23, es el tema de las pensiones y la dignidad de las personas. Hay medidas inmediatas, medidas a medio plazo, medidas a largo plazo, de buscar ingresos. Por ejemplo, a corto plazo se puede hacer una, y es que todo lo que paga la Seguridad Social, que no son de pensiones, por ejemplo, las personas que trabajan en la Seguridad Social no son como el resto de empleados públicos, que sus salarios van en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Cobran del dinero que cobra la Seguridad Social, fundamentalmente de cotizaciones. Esas pensiones que pueden salir, etcétera, etcétera. También la lucha contra el fraude, es decir, buscar ingresos y sobre todo crear empleo, que es lo que ahora mismo a este sistema le favorece y a este sistema actual. Pero también hay uno que hemos defendido siempre: las pensiones son un derecho, fijémosla como un derecho y luego después se paga, si no puede ser con el ingreso de seguridad social, pues con impuestos, con lo que sea, pero es un derecho que hay que pagar. No nos vayan a comer el coco excesivamente, no nos vayan a decir, porque mirad, eso que decía de que las pensiones no contributivas pasen a impuestos y no aquí. A ver si empiezan a comernos el coco. Por ejemplo, el otro día, ya lo escuché yo en un medio de comunicación, en una televisión, hombre, es que las pensiones, por ejemplo, de viudedad, claro, es que hay mujeres que encima han cobrado, han cotizado, tienen su pensión y cobran la de viudedad. Sí, señor, pero es que las mujeres en España han entrado muy tarde en el mercado de trabajo, las que han podido entrar, y en las categorías laborales más bajas de todas, con lo cual la pensión es mínima. Si encima lo que le queda del marido, del compañero, es el 50% de lo que estaba cobrando de pensión, cobrando incluso de pensión, 2 pensiones, hay mujeres que no llegan a los 700, 800, 900 euros de pensión. Decía que sí podíamos hacer, que sí podemos. Esa movilización del día 24, pero además difundir, sumar a gente en contra de esto, porque sí podemos. Yo siempre lo digo, somos más y podemos más, hay que demostrarlo. Están parando, compañeros y compañeras, en Madrid, por ejemplo, el tema de la privatización de hospitales. Lo están parando, lo están por lo menos retrasando. Están en la lucha en la calle. Eso tenemos que hacerlo con todas estas cuestiones. Termino y dejo la palabra.